Hola amigos, yo soy JL Fernández y como siempre me complace darle la bienvenida acá en el Rincón de las Letras. Hermanos, señores, nos vemos pronto. Y bien, mis amigos, aquí estamos una vez más, señores, disfrutando de este café que la verdad que es una maravilla, aunque no se note, busquemos la manera. No. Y bien, señores, hoy les traigo un video espectacular. Se trata, señores, de una batalla histórica, una batalla que se las quiero compartir lo antes posible. Es una batalla de esas de la época antes de Cristo, antes de nuestra era. Y vamos a lo que vamos, la tumbadora de siempre. Y viajemos, señores, viajemos, que para eso es este Rincón de las Letras. Para viajar sin necesidad de empacar, como dice nuestra canción. Viajemos, señores, por el tiempo y vayamos hasta Levante, por allá, por esa zona del Mediterráneo, en la época, señores, del año 1000 al 900 antes de Cristo, y veamos una de estas batallas épicas, señores. Sin más, ahí vamos, despegamos. Y bien, como les estaba contando, esta batalla, que fue alrededor del año 1000 al 992, por ahí, más o menos antes de Cristo, las fechas varían según la dependencia de las fuentes históricas, fue una gran batalla de una importancia trascendental, no solo para la historia de la humanidad, sino particularmente para el pueblo hebreo. Y se trata de la batalla del monte de Gilboa. Desde los comienzos de la nación hebrea, conocido por los historiadores al reino unificado de Israel, se entiende a la época en que ya las 12 tribus de Israel se habían asentado en las tierras de Canaán y se organizaron político y administrativamente como el resto de las naciones en una monarquía, con el primer rey, Saúl, quien fue coronado por Samuel, que a su vez fue profeta, sacerdote y el último juez de Israel. Así era hasta ese momento cómo eran gobernados estos pueblos, estas tribus. Este pueblo de Israel había sido gobernado o dirigido hasta ese momento por los llamados jueces. Y entiéndase que estos llamados jueces no son como nosotros entendemos y conocemos en la actualidad esta profesión, pues estos jueces, más bien líderes militares y religiosos que eran quienes iban dirigiendo la nación hebrea. Es cierto que muchos historiadores, por supuesto no cristianos, no coincidirán o no consideran verídicas o, en mejor caso, dudosa la información que contiene la Biblia, ya que la historia, y sobre todo la historia antigua, se trata de verificar toda la información, ya sea leyenda, mitologías, cuentos, historia, a través de hallazgos arqueológicos. Y precisamente uno de estos hallazgos arqueológicos es la llamada Estela de Tel Dan, que trata de una piedra inscrita en arameo, donde se menciona por primera vez al rey David fuera del contexto histórico. Esta piedra escrita, señores, en arameo, lo que dice en sí la inscripción es del siglo IX a.C. y detalla que un individuo mató a Jorán, hijo de Acab, rey de Israel y rey de la casa de David. Esto se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 27. Pero, como les decía, algunos historiadores no
consideran los textos bíblicos como fuentes reales. El arameo, la importancia de esta lengua, el arameo, es que es una lengua semítica que tuvo gran influencia en el Oriente Próximo y fue el idioma que habló Jesús. Como dato curioso, para los que no saben acerca de la Biblia, algunos libros del Antiguo Testamento están escritos en arameo y se conservan citas de Jesús en el Nuevo Testamento en su idioma original. Además de la importancia, señalo, de esta lengua, el arameo sigue siendo la lengua litúrgica de muchas iglesias, especialmente de la tradición de Antioquía. Bien, el pueblo filisteo, enemigo acérrimo, digamos un enemigo acentral del pueblo hebreo, son el pueblo que se asentó en la costa de Levante, entre Egipto y Canaán, al final de la edad de bronce y comienzos de la edad del hierro. Se cree que provienen de los pueblos del mar, que llegaron posiblemente del mar Egeo alrededor del año 1200 a.C. y se establecieron en ciudades como Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Esta ciudad de Gat es importante ya que se cree que de aquí de Gat es donde la ciudad donde nació este gigante Goliat, que tanto es mencionado en la Biblia. Pues bien, estos filisteos tenían un desarrollo más avanzado que los pueblos egipcios y de Canaán o cananeos, y tenían un desarrollo en la industria cerámica, si se le puede llamar así, industria, ya que el estilo micénico era muy marcado en este tipo de exponencia de todo esto que fabricaban, en este tipo de fabricación de objetos y cosas, pues era muy marcado el estilo micénico. El uso de un alfabeto no semítico y un desarrollo en la metalurgia con el dominio de armas forjadas en hierro, más ligeras y más efectivas que las tradicionalmente de bronces usadas por los pueblos de estas zonas, incluidos los hebreos. Es interesantísimo el tema de los filisteos ligado a esta leyenda que hay sobre los pueblos del mar, uno de estos grandes enigmas de la historia, que me gustaría precisamente en un futuro abordar un video específico sobre los pueblos del mar, visto desde otro punto de vista que quisiera analizar con ustedes y que me parece que yo toqué levemente en uno de estos videos anteriores, refiriéndome al video de la Atlántida, un video que tengo por acá en mi canal acerca de la Atlántida. Así que los invito a que busquen de este video y ya vayan preparando sus conocimientos acerca de este misterioso pueblo del mar y su relación con la Atlántida. Esto es interesantísimo, pero no quiero enfocarme en eso. Quiero, como les dije, hablar de esta batalla. Y sigamos hablando un poquito más de esta característica de este pueblo filisteo. Y este pueblo filisteo, señores, que como ya escucharon, fue el que estaba asentado inicialmente en esta franja, lo que conocemos hoy como la franja de Gaza, pues no es más que lo que conocemos hoy como estos palestinos que siguen en este constante enfrentamiento entre los pueblos actuales de la franja de Gaza y los judíos o hebreos o israelitas, como le quieran llamar. Otra de estas características de este desarrollo que marcaba la diferencia, gran diferencia para aquella época de este pueblo filisteo, era en el desarrollo de la artillería, el arco y la flecha. Estos guerreros filisteos eran muy diestros con el arco, con el uso del arco y la flecha, y precisamente las innovaciones que tenían en este tipo de armamento era, citemos, el arco. Lo más probable que el tipo que usara era el arco plano o flat bound, que es un arco compuesto o un arco compuesto más avanzado, donde la cuerda que utilizaban era hecha de materiales como tendón
o hilo de lino, y su tensión era ajustable para modificar el disparo. Las flechas, que en un inicio el ástil o el palo o varilla de madera siempre fue un poco más corta, después lo alargaron, pero la punta fue la que sufrió más variación, ya que para esta época, alrededor del año 1000, era casi probable que las puntas que hasta ese momento por lo general eran usadas de puntas de piedras, sílex o obsidiana, fueran ya sustituidas por puntas de metal, principalmente de este hierro. Recordemos que ya este pueblo sí venía dándole uso a este nuevo metal más ligero y resistente, y las puntas en sí eran a la vez, las habían alargado, eran más finas, lo que lo hacía más resistente, y sobre todo lo que buscaban que fueran más efectivas con estas armaduras que ya venían desarrollándose. Por supuesto, estamos en unos principios del desarrollo de estos pueblos, pero ya estaban usando ciertas protecciones precisamente para disminuir el efecto de estas flechas. Y por supuesto, cuando mejoraban una cosa, querían mejorar la otra, y esta fue una de las variantes que se usaron. Definitivamente el enfrentamiento entre los filisteos y hebreos se había convertido para estos últimos en una situación casi desesperante. A pesar de que los filisteos, dada la experiencia en tácticas de combate heredadas de la cultura griega y las ya mencionadas avances tecnológicos de la época, lo cierto es que los israelitas habían logrado algunas victorias que frenaron un poco la expansión de su poderío. Pero Saúl, una vez que empezó con su conflicto y clara ruptura con David, el ungido de Dios, quien años antes, con la ayuda de Dios precisamente, había realizado la hazaña de vencer y matar al gigante Goliat, pues lo había convertido en uno de los enemigos más temibles de los filisteos. Pero esta división interna entre Saúl y David definitivamente debilitó al rey Saúl, a tal punto que había perdido la confianza en sí mismo. El rey Saúl escogió precisamente el sitio de este monte Gilboa, dado lo accidentado del terreno. Las laderas de este monte escarpadas eran precisamente una barrera natural con otro de estos avances tecnológicos que usaban estos pueblos filisteos, que no era otra cosa que los carros de guerras tirados por caballos, y era un arma letal y peligrosa, pues Saúl, para evitar o minimizar el efecto de estos carros de guerra, había buscado la posición del monte Gilboa. El ejército de los filisteos, con una infantería en las primeras líneas protegida por los flancos con estos carros de guerras, presionaba constantemente con una lluvia de flechas. Fueron así cercando y aniquilando a los israelitas, que a pesar de contar con arqueros, estos fueron superados por las flechas de los filisteos. Sin embargo, los honderos de Israel sí fueron los que llevaron mayormente el peso del combate, ya que este sí era uno de estos usos en la época bastante efectivo y peligroso, el uso de los honderos. Y recordemos, David fue uno de los que ya habíamos mencionado en este efecto tan devastador de con una sola piedra tumbó al gigante de Goliat. Pues imagínense varias personas adiestrados con este tiro de onda, que incluso aunque tuvieran casco, el golpe era tan duro que abollaba el casco, y si no te mataba te dejaba tundido y ya era a por regla. Bueno, volviendo a esta batalla, pues estos honderos habían mantenido a raya al ejército filisteo, pero ¿qué va? Fueron muchas las flechas, y en un intento por alcanzar al rey filisteo Aquis, que era el rey de Gat, de la ciudad de Gat, Jonatán
el propio príncipe, con un puñado de valientes, arremete contra la guardia protectora de este rey. Pero antes de lograr tan siquiera acercarse lo suficiente, son abatidos uno tras otro por la flecha de los arqueros filisteos. Y cuando los filisteos reconocieron por sus armaduras que habían abatido al hijo primogénito de Saúl, pues fue grandioso el júbilo y la alegría, ya se vieron con la victoria segura. Mientras que en las posiciones hebreas la situación cada vez era más difícil. Se habían retirado prácticamente a la cima del monte. Y precisamente lo que en un inicio parecía ser que iba a ayudar a los hebreos, pues se convirtió en su propia ratonera, ya que fueron rodeados y poco a poco lo fueron alcanzando. El rey Saúl, entendiendo el final eminente, ya que sus otros dos hijos también fueron alcanzados y acribillados por los flecheros. Entonces, y cito de la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 31, del versículo 4 al 6, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Cuando David se entera de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán, compuso un tributo a Jonatán, que era su gran amigo. Este tributo, esta canción, es conocido como el Lamento de David. Y esto se puede encontrar en 2 de Samuel, capítulo 1, y cito del versículo 25 al 27. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Qué manera de expresar, señores. Cuando yo estaba preparando este video, que volví a leer este versículo, qué manera de expresar un hombre, un varón más que probado. Aquí no hay confusión, señores. Pero qué manera de probar, de dedicarle un recuerdo a ese gran amigo, a ese compañero, a ese hermano de arma, a ese sentimiento más noble por un amigo. Y bien, amigos, aquí los dejo con este pequeño pedacito de la historia, de nuestra historia universal, y en realidad espero que les haya motivado a buscar un poquitico de este enfrentamiento entre filisteos e israelitas, que hoy lo seguimos viendo. Así que bueno, los dejo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que en verdad los haya motivado a una buena lectura. Espero, como siempre digo, un poquito más en esta cruzada por la buena lectura. Aquí tenemos a nuestro cruzado y ahí va cabalgando. Nos vemos pronto. Y no se olviden, suscríbanse y sus likes. Nos vemos. Que Dios me los bendiga. Bye bye.